En todos estos años los valores con los que crecimos se siguieron viniendo abajo, a la par que la piscina de nuestra infancia. Tú lo habías visto venir, pero nunca pensé que estuvieras dispuesta a dar el paso de quedarte a vivir en otro sitio, sabiendo las consecuencias que aquello tenía en ese momento. Estarías castigada de no volver en 5 años, y luego solamente podrías visitar tu propio país durante 20 días, como una turista. Era un precio demasiado alto a pagar. Después de tu partida, la ciudad se fue vaciando, como un cuerpo que se desangra gota a gota. Queríamos dirigir una película juntas, porque hasta el momento habíamos trabajado juntas, pero nunca codirigiendo. Entonces eso nos apetecía, y cuando empezamos a pensar de qué iba a ser la película, sabíamos casi seguro que iba a ser autorreferencial, porque es como el género donde nos sentimos más cómodos, pero no teníamos muy claro sobre qué, ni cuál iba a ser el dispositivo. Pero luego, cuando empezamos como a pensar sobre qué nos interesaría hablar, estábamos cerca de cumplir 40 años y coincidía que las dos habíamos vivido dificultad para ser madres. Entonces entendíamos que era como demasiado azaroso, si lo queríamos ver así, que las dos estuviéramos pasando por una situación similar, y empezamos a pensar en esto y a darnos cuenta de que no era una cosa que nos pasaba a nosotras nada más, que era bastante más común de lo que imaginábamos. Entonces, digamos que el punto de partida era entender qué estaba pasando con nosotras, mujeres que estábamos cerca de los 40, que todavía no teníamos muy claro nuestra carrera profesional, que además habíamos emigrado de un país muy específico, Cuba, y empezar como a pensar qué de todo esto tenía que ver con ese resultado en el que nos encontrábamos en ese momento, ¿no? Y luego lo de la correspondencia fue como muy claro, porque era muy habitual en nosotras que toda la separación que hemos vivido se haya alimentado de cartas, ¿no? Ya sea por email o por correo o una foto, pero la correspondencia siempre ha sido, digamos, como lo que nos ayudó a no perdernos una de la otra, e incluso a no perdernos estando aquí en Europa, ¿no? Entonces nos parecía que era como la manera en la que nos íbamos a sentir más cómodas, porque por otro lado, para mí es mucho más fácil si sé que a quien le estoy dirigiendo esas cartas es a Heidi, ¿no? Tener un destinatario concreto me era muy cómodo, y a ella también. Entonces así un poco lo fuimos armando y viendo como casi como que no se nos ocurría otra manera de hacer la película, ¿no? Tuvimos que escribir varias versiones de guión para, sobre todo por la necesidad principal era encontrar fondos, y para buscar fondos pues necesitábamos que por lo menos tuvieran una idea de qué película estábamos hablando. Y claro, tuvimos que escribir mucho, pero estos guiones apenas se usaron en la película. Fueron, digamos, fue parte del proceso de nosotras también de enterarnos cómo iba a ser la película, de escribir a la par que nuestras vidas iban cambiando, porque cuando estás haciendo algo autobiográfico, todo el tiempo sientes que el guión va por un lado y o sea, que el guión está un poquito atrasado con tu vida. Cada vez que teníamos que volver a hacer alguna actualización del guión para una nueva subvención, pues había algún cambio nuevo, pero un punto de vista diferente, y entonces siempre sentíamos la necesidad de reescribir, sabiendo, siendo muy conscientes las dos de que eso no iba a ser la película. Entonces digamos que la escritura final ya fue conociendo también a los personajes que habíamos estado, con los que nos habíamos estado desarrollando durante todo el tiempo de la financiación. Lo que hicimos fue crear una escaleta muy ligera, y más o menos saber sobre qué tema iba a hablar cada carta, pero luego ya nos entregamos con absoluta libertad al proceso como tal de la correspondencia en tiempo real. O sea, Heidi me construía una carta con imágenes, sonidos, voz off, me la mandaba y yo le respondía a esa carta. Yo no tenía ninguna información de con qué forma iba a llegarme esa carta, ni qué palabras exactas iba a decir, ¿no? Como que después de todo ese proceso tan largo de financiación, nosotros decidimos que la etapa principal de la película, o sea, la creación, tenía que ser realmente fresca y hablar del presente de cada una, ¿no? Entonces, digamos que la película se estuvo escribiendo todo el tiempo, hasta el final. Intento encontrar una palabra que te alivie, pero solo me sale la rabia.
Me da rabia que tengamos que salir catapultados de nuestro país y que luego lo que nos espere sea la inmediatez. Estas 2 últimas semanas, mientras esperaba por tu carta, me puse a preparar una nueva para ti. Necesito rellenar cada grieta y que no te quede nada por conocer. Miro por primera vez los vídeos que grabé en mis inicios en España y no me reconozco en esas imágenes. Me veo tan desorientada. Soy consciente de que decidí entrar ilegal en España, pero a partir de un momento no pude elegir mucho más. En el propio intercambio, en ese proceso que no te he dicho, pero que fue como 6, 7, 8 meses, digo así porque realmente siempre digo un número diferente porque no lo tengo tan claro, pero fue un tiempo largo, por lo menos 8 meses yo creo, de verdad haciendo el intercambio audiovisual y como que íbamos entendiendo cuál era el lenguaje de cada una, porque como siempre habíamos trabajado juntas, temíamos que luego el resultado fuera a ser entre una carta y la otra muy similar. No sabíamos cuán diferente podía ser incluso nuestro acercamiento estético, ¿no? De cada una, ¿no? Entonces, mientras hacíamos las cartas, mientras las construíamos, lo íbamos viendo muy claro, como que se iba definiendo solo. Para Heidi era muy importante construir mucho más que para mí, porque ella no tenía por un lado tanto material de archivo y tenía y se le hacía como muy raro enfrentarse a hacer un archivo falso, ¿no? Entonces, si ya lo iba a grabar, pues entonces prefería que fuese como mucho más elaborado. Ella tiene como una relación con la imagen también, ella es fotógrafa, mucho más estética que yo, ¿no? Y tenía ganas de hacerlo así. Entonces, digamos que esta película parte también de respetar el proceso de cada una, ¿no? Para mí era como que tenía que ser lo más documental posible, lo más archivo posible. Si yo me grababa algo, tenía que parecer que me estaba grabando yo misma, ¿no? Aunque lo hiciera después para la película, era como, ese era el camino que yo había elegido. Heidi había elegido que eso no fuese su camino, ¿no? Entonces, partiendo de la base del respeto del trabajo de la otra, fuimos encontrando cada una cuál era el lenguaje en el que realmente cada una se sentía cómoda y que dio como resultado que fuese muy claro distinguir una carta de la otra, ¿no? Lo que hicimos fue todo este tiempo súper largo de trabajo, de correspondencia, de construcción de la correspondencia, lo hicimos sola, cada una por su lado, pero después trabajamos con una guionista y con Diana Toucedo, a la que esperaba ver en Barcelona, pero no pudo ser. Y entonces, a partir del trabajo con ellas dos, decidimos que había que filmar algunas cosas, algunas secuencias ya como más específicas, y entonces salimos a grabar esas secuencias ya muy, muy conscientes de dónde iban a ir esos pedazos, ¿no? Cada año se me fue haciendo más difícil ver que mi juventud se escurría tras la búsqueda de pan, aceite, huevos, carne, condones, gasolina. Nada nuevo. Nos hemos codeado con la precariedad desde pequeñas. Pero no es lo mismo enfrentarla habitada por un sueño que sin nada a lo que asirse. Esto es en mi caso, Heidi lo vive diferente. Yo en cuanto empiezo a trabajar con el material de archivo o con la escritura, ya mi cabeza está trabajando con un personaje que yo le puedo llamar con facilidad, puedo hablar de ella, no hablo de mí ni de yo. Empieza a separarse un poco de mí y tener vida propia y es una mezcla. Yo le voy dando de mí lo que ella necesita, pero hay muchas cosas que no tiene, ¿no? Entonces, no sé, se me hace como fácil cuando consigo tan rápidamente distanciarme y entender que ella es un personaje. Sí, eso para mí ha sido una sorpresa increíble. Justo hace poco me escribieron de también unos jóvenes que están relacionados con la alternativa, que eligen, parece que algunas películas para luego ponerla en la filmoteca, pero nos escribieron porque habían visto la película y que les gustaba mucho y que también querían entrevistarnos. Y para mí es tan, no sé, se me hace tan bonito que chicos de 19, 20, 21 años se puedan identificar tanto con la película, ¿sabes? Es como
Realmente no lo esperaba. Siempre pensé que la película iba a conectar con mujeres de entre 35 años hacia arriba, migrantes. Estaba hipnotizada. Intuía en esos rostros una variedad de caminos por explorar. Una mezcla de vidas construidas a partir de la libre elección, de la voluntad personal. Buscamos en nuestras notas, porque las dos escribimos muchas notas, ¿no? Si nosotros rebuscáramos entre esas notas, ahí aparecería la conciencia de que la amistad de nosotras tiene algo que puede transmitir emoción, ¿no? Y que a nosotros nos parece que es muy bonita, ¿no? La relación de nosotras, ¿no? Entonces, de alguna forma compartirla te ayuda también a pensar en ese amigo que a lo mejor no te comunicas con él hace tiempo. Eso pasa mucho, ¿no? Mucha gente se nos acerca y nos dice que se acordaron de un amigo que van a llamar, ¿no? Y eso es como muy especial, ¿no? Como que la gente piensa también en la posibilidad de perdonar para seguir adelante. Siempre has tenido algo que te ha pasado con alguien a quien no has entendido, y la película, sin nosotros ser muy conscientes, invita a dejar eso de lado, ¿no? Porque lo que te estás perdiendo, si no, es tanto más importante, ¿no? Entonces, esa parte de la relación de nosotras dos, que está durante toda la película alimentándose, una vez más, creo que no fuimos tan conscientes, porque como no es tan natural, salió porque es la manera en que nos relacionamos, ¿no? Pero no porque nosotras hicimos un énfasis en eso.